Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira y primero que nada bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. Este es el primer capítulo de una serie de episodios donde quiero hablar acerca de la filosofía de Maurice Merleau-Ponty, un pensador muy importante de la segunda mitad del siglo XX, que dentro de su libro Las aventuras de la dialéctica, que es de lo que hablaré hoy, no solo lanza agudas críticas hacia el concepto de dialéctica acuñado por Hegel, sino también a la recepción que este concepto tuvo no en Marx directamente, sino en ciertas corrientes marxistas como en la que se inscribe el estalinismo, solo por poner un ejemplo de quienes dogmatizaron a Marx y convirtieron la dialéctica en una lucha entre clases sociales cuyas tensiones desembocarían inevitablemente en una sociedad prometida, el comunismo, entendido como un fin necesario que justificaría cualquier horror en nombre de una sociedad feliz. Y por eso Merleau-Ponty abre la posibilidad de una izquierda no comunista, en el sentido dogmático en que el comunismo fue entendido por el estalinismo, y adicionalmente propone una nueva dialéctica sin síntesis final. Durante gran parte del siglo XX, una idea heredada por la filosofía de Hegel y el marxismo ortodoxo había dominado el pensamiento político, la dialéctica. Para Hegel, la dialéctica es conceptual, parte de contradicciones de ideas que se resuelven en un saber absoluto. Para el marxismo ortodoxo, como el estalinista, la dialéctica es material, parte de contradicciones sociales que se resuelven en una sociedad comunista. En ambos casos hay una finalidad inevitable, y ese es justo el problema, que ambas versiones de la dialéctica, tanto la idealista de Hegel como la materialista de esa corriente marxista, comparten una idea problemática. Ambas suponen que la historia se dirige necesariamente hacia un fin que justifica retrospectivamente su recorrido. Esa es en su esencia la forma trascendental de dos versiones de un mismo modelo dialéctico, que abre las puertas a lo más nocivo y crudo del pensamiento ideológico. En ese contexto, Merleau-Ponty, a mediados del siglo XX, contrapone tanto el idealismo de Hegel como el materialismo de los marxistas ortodoxos, contra una idea donde la realidad, la historia y la política misma no tienen un destino escrito que justifique cualquier lucha, cualquier presente, ni cualquier medio para arribar a él. En el marco de esa crítica, Las aventuras de la dialéctica de Merleau-Ponty no solo es una obra que desafió una forma de pensamiento profundamente arraigado en esa época, sino que propuso una manera radicalmente distinta de comprender la política, la historia y la propia filosofía. En un contexto histórico donde el marxismo estaba siendo recibido de forma dogmática en la Unión Soviética, Las aventuras de la dialéctica surge como una crítica contundente de Merleau-Ponty hacia los horrores que había cometido el estalinismo en nombre de una sociedad necesaria, los cuales generaron un desencanto generalizado y fueron blanco de profundas críticas morales e intelectuales por parte de muchos pensadores de la izquierda de Occidente, entre los cuales Merleau-Ponty fue uno de los más destacados. Estos horrores fueron los famosos juicios de Moscú, las ejecuciones y las represiones masivas, el control totalitario, el dogmatismo ideológico y hasta la justificación teórica del terror en nombre de un futuro prometido. Así que una de las críticas centrales de Merleau-Ponty se enfoca en que el estalinismo transformó el marxismo, que era originalmente una teoría crítica y dinámica, en una doctrina oficial inamovible, que bajo el estalinismo se tradujo además en una censura brutal de cualquier pensamiento disidente o crítico del régimen. Pero esos horrores que cometió el régimen estalinista no fueron vistos por Merleau-Ponty como eventos aislados, sino como consecuencias de la dogmatización y la instrumentalización de la dialéctica y del propio Marx. Pese a eso, Merleau-Ponty, que aún encontraba una potencia crítica en la dialéctica, no quiso simplemente desecharla, sino replantearla desde su raíz. Entonces no quiso desechar sin más la idea de que las contradicciones nos impulsan hacia algo más, pero sí criticó severamente la idea donde la dialéctica, o si le queremos llamar la historia, avanza linealmente hacia un destino necesario, en nombre del cual podría justificarse cualquier medio y cualquier atrocidad.
Por eso él, al replantear la dialéctica, también la libera de la necesidad de llegar a una conclusión o síntesis final. En el contexto de esa crisis del marxismo, la redefinición que propone Merleau-Ponty de la dialéctica busca alejarla de ser entendida como una lógica de la historia que nos llevaría hacia una finalidad teleológica, hacia un final feliz, y más bien la redefine como una forma de atención radical hacia la ambigüedad del mundo, a su indeterminación y a la contingencia de nuestra experiencia encarnada. Así, el otro ya no es mi negación, sino un horizonte de posibilidades que plantea para mí su existencia. Me parece que Merleau-Ponty, desde su fenomenología de la percepción, defiende que el sentido de nuestra vida no nos fue dado con nuestro primer aliento, ni existe acabado y anclado a definiciones ni estructuras fijas en el mundo, porque el mundo mismo para él es igualmente ambiguo e indeterminado como nuestro pensamiento. El mundo no se clausura en mi mirada ni se agota en significaciones fijas. De hecho, lo invisible de él es en realidad aquello por lo cual se hace visible, sus posibilidades. Cuando en su libro Lo visible y lo invisible habla de la reversibilidad que existe entre el tocante y lo tocado, también se refiere a lo que pasa de mí hacia aquello sobre lo cual pienso y de aquello que pienso hacia mí. Porque toda experiencia no solo es aquella que transforma algo en el mundo y lo abre a nuevas posibilidades por mi acción en él, sino al mismo tiempo es también lo que redefine y afina mi pensamiento y mi capacidad de obrar. Y en ese sentido, toda acción sobre el mundo es lo que inversamente también me abre a nuevas posibilidades imprevisibles e impredecibles. Porque nosotros no somos un agregado en el mundo, sino más bien somos parte de su estructura ontológica, que es indeterminación. Por eso nuestra vida siempre está haciéndose, deshaciéndose y rehaciéndose de infinitas maneras, tal como señalan Bergson o Deleuze, para quienes tampoco existe un destino hacia el cual debamos llegar. Por estas razones, el otro no es para mí mi negación, ni yo la de él, sino somos uno para el otro un horizonte de posibilidades, y como los dos tenemos el mismo mundo en común, el mismo suelo y el mismo aire, siempre encontraremos intereses compartidos que nos hagan llegar a acuerdos en común, y siempre tendremos diferencias que nos permitan seguir discutiendo. Porque al final, tal como dice también el filósofo contemporáneo Marcus Gabriel en su libro El poder del arte, todos en este mundo nos debemos algo, incluyendo las plantas y los animales. A ellos incluso les debemos mucho más de lo que muchos se atreverían a aceptar, porque por ellos respiramos, comemos y hasta nos humanizamos. Entonces Merleau-Ponty no renuncia a la dialéctica, sino que crea una dialéctica sin síntesis, una dialéctica sin una finalidad preconcebida por algún destino. Para Merleau-Ponty el mundo no está hecho, lo estamos haciendo juntos, en cada gesto, en cada atención, en cada diálogo. Eso quiere decir que la historia no tiene dueño y la dialéctica no tiene síntesis final. Todo intento de síntesis es solo provisional, como todo significado que hacemos sobre el arte. De manera que el comunismo, para Merleau-Ponty, no debería ser un destino ni una finalidad que justificaría cualquier medio para llegar a él, sino un proyecto en común, porque la historia no es una línea recta, sino un entrecruzamiento de trayectorias contingentes. No hay promesas trascendentes ni redención garantizada, solo lo que somos capaces de construir juntos, paso a paso, sin garantías de nada. Y es desde ahí que plantea la posibilidad de una izquierda no comunista, que no se aferra a un mundo prometido, sino a crearlo constantemente. Uno de los grandes méritos de Merleau-Ponty es redefinir no solo la dialéctica como un proyecto sin conclusiones finales, sino además aporta los elementos para redefinir la izquierda y liberarla del germen metafísico que la considera como la promesa de una sociedad sin clases sociales, que en el extremo estalinista justificaría cualquier medio que nos haga llegar a ella. Por el contrario, para Merleau-Ponty, la izquierda no es una promesa, sino un proyecto en común, siempre por ser creado y replanteado por nuestra experiencia contingente en el mundo, en la historia y con los otros que son tan indeterminados como yo, el mundo y la historia.
Él mismo dice que la política no es una moral pura, no es un capítulo de una historia universal que estuviese ya escrita, es una acción que se inventa. Bajo esta nueva resignificación, pensar auténticamente desde la izquierda significaría replantear y universalizar verdaderamente nuestro concepto de justicia, nuestro proyecto social y las políticas públicas a partir de una nueva imaginación y desde un nuevo horizonte de posibilidades que antes no existía previsto en el pasado, pero que tampoco existe en un futuro prometido, porque nuestro porvenir no existe aún en ninguna parte. Nuestro porvenir es lo que se hace visible por sus invisibilidades, es decir, por las posibilidades que es capaz de alumbrar nuestro pensamiento en nuestras circunstancias concretas. Y esas posibilidades, como ya lo he dicho antes, tienen el sello de la contingencia y del infinito, por el hecho de que la capacidad especulativa del pensamiento es infinita y contingente. Esto que acabo de decir es muy importante, porque cuando Contanme Yasú, ya en este siglo XXI, define la contingencia como la condición ontológica de la existencia misma, también desbloquea la posibilidad de pensar que el comunismo ni siquiera tendría que ser la única ni la mejor opción necesaria, porque todavía pueden llegar a existir alternativas que aún no hemos pensado, ni podemos simplemente deducir del pasado. Y bueno, hasta aquí dejaré esta primera parte de la serie de capítulos que haré sobre la filosofía de Merleau-Ponty. Próximamente haré un curso en línea donde además de que podamos conocernos y saludarnos en vivo, también me gustaría que podamos dialogar y profundizar más sobre este libro y en general sobre su filosofía. Porque él no solo es un pensador muy vigente en el siglo XXI, sino un pensador para nuestro porvenir. E incluso me gustaría que descubramos juntos cómo se entrelaza con otros filósofos como Gilles Deleuze y Mario Teodoro Ramírez, que junto con Merleau-Ponty han sido mi punto de acceso hacia el realismo especulativo y el nuevo realismo, donde encontramos entre otros pensadores a Contanme Yasú, Marcus Gabriel y Graham Harman, quienes son filósofos plenamente del siglo XXI y que también son todos ellos de mi interés particular. Si les gustó o les dejó algo de valor este tema, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita, comenten y compartan el link de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante para mejorar en los próximos episodios y para continuar desarrollando más contenido como este. Y bueno, gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio.